Buenos días. Bueno, hoy me toca trabajar, hoy es sábado, yo trabajo los sábados. Y si me ven con estos t-shirts de cuello, no es que me gusten, es que nosotros no podemos, o sea, tenemos que llevar t-shirts que tengan cuello al trabajo, ¿no? Y a veces yo no lo hago, pero generalmente debemos hacerlo. Entonces, porque es el uniforme. Entonces, fíjense, hoy les quiero hablar de una diferencia entre ciencia y religión que la gente no ve. Y es de suma importancia para que entiendan a ambas, tanto a la ciencia como a la religión. Recuerden que la ciencia y la religión son, en mi filosofía, universos simbólicos, son formas de la cultura, son epistemes, ¿verdad? En sentido más bien Foucaultiano. Y por lo tanto son las productoras de realidad, para decirlo con una sola palabra, porque también son, como ustedes saben, dadoras de valores, productoras de sentido, proveedoras de sentido, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay una diferencia que usted no la va a encontrar en ningún lugar, y por lo tanto en este canal yo se la voy a dar. Y es la siguiente, fíjense que es sencillo. Si usted va al Génesis, allí cuando se aborda la alegoría del pecado original, Dios le dice al hombre que nombre los animales, después que los creó, le dice, nómbralos para que tengas control sobre ellos. Esto es una cosa súper interesante. Recuerden que la Biblia está escrita de una manera simbólica. Hay que saber entenderla, ¿verdad? Ya les he explicado a ustedes, si no, busquen mis vídeos, que el origen de la conciencia está claramente explicado en el Génesis. Entonces la ciencia no tiene respuesta. El que si han desarrollado neurociencia y no sé cuántas cosas que la conciencia no entienden nada con tanta ciencia que tienen. Y está explicado en el Génesis clarito. Pero bueno, si no lo quieren ver. Ahora bien, también este pasaje que le estoy contando, cuando Dios le dice al hombre eso, que nombre a los animales, se deja pasar por alto. Y hay una diferencia, una importancia sustancial aquí. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice esto al hombre, se lo dice antes de la caída, ¿verdad? Después se produce el episodio de la caída. No sé si con esto es mejor. Se produce el episodio de la caída, y con el tiempo, pues obviamente el hombre empezó a nombrar más de la cuenta las cosas, y entre toda esa nombradera, para decirlo de alguna manera, pues aparece la teoría de la evolución, que es casi una enfermedad el nombrar. Recuerden que el niño tiene este hábito. Cuando el niño es pequeño, el niño le quiere poner nombre a todo y pregunta por todo. Todo tiene que tener un nombre. Esto le decía Mayor la manía de nombrar. Así fue como le puso. Que presenten los niños, ¿no? Pasamos todos por esa etapa. Pero ya de viejo, lo que nos da es por crear una teoría de la evolución donde le ponemos nombre a todo, queremos clasificarlo todo tiene que estar clasificado con un nombre, con una etiqueta, lo dividimos en especies, subespecies, creamos una disciplina dentro de la teoría evolutiva, que es la cladística, que es súper interesante, pero de hecho es la parte que a mí me parece que más interesante de la teoría de la evolución. Pero también es una especie de llevar este tema del nombramiento, del nombrar a los extremos. Entonces, lo que le quería decir es que, por ejemplo, ¿cómo vemos la teoría de la evolución? Obviamente religión no está más cercana a la ciencia, aunque tiene las dos cosas, porque la manera de nombrar viene del Génesis, ¿verdad? Lo que convirtieron en manía, en el caso de la evolución es manía de nombrar, pero en el Génesis no era así. Dios solamente le dijo, nómbralos para que tengas control sobre ellos. Esto después, las ideologías, sobre todo las ideologías progre y de izquierda, lo han llevado al extremo y se dedican a ponerle nombre a todo, porque ya es una enfermedad, ¿no? Lo llevan al extremo y lo hacen y lo utilizan en sentido maligno. Por ejemplo, usted diga lo que usted piense, diga lo que diga, ellos así con una varita mágica te solamente apuntan hacia ti, dicen, y te catalogan o te rotulan como teoría de la conspiración. Esa frase, que son dos palabras, con eso te destruyen, no importa los argumentos que tú tengas. Ellos dicen una teoría conspirativa, dos palabritas,
sin ningún fundamento, sin ningún argumento, no tienen que alegar más nada, ya estás destruido. Entonces, esto es una cosa que ya estaba en la religión y se convierte en una enfermedad. Primero con la ciencia y después con la ideología. Ahora, ¿qué pasa con la ciencia, no? Es que la misma teoría evolutiva, por ejemplo, no puede explicar el origen del hombre. No lo puede explicar la ciencia, no lo puede explicar la física, el origen del universo. O sea, la ciencia no tiene capacidad para arreglárselas con el problema del origen y tampoco con el problema del fin. Y ahí está la diferencia entre la religión y la ciencia, una de ellas muy sustancial. Y es el hecho, por Dios, un avión. A mí me pasa de todo, hasta aviones por arriba para que no se oiga esto. Bueno, y es el hecho de que la religión, a diferencia de la ciencia, es la que tiene respuestas para el tema del origen y del final. Fíjense bien. Sin embargo, lo que es ciencia no tiene ni puede tener respuesta ni para el origen ni para el final. Si lo tuviera, dejaría de ser ciencia. Por ejemplo, nosotros en astrofísica, en astronomía, buscamos teorías astrofísicas del origen del universo como locos, unos locos. Porque si no nos sirve una, inventamos otra y así vamos hasta que llegamos al Big Bang. El Big Bang tampoco sirve, pero ahí vamos andando, mejorándola y poniéndole parche a ver cómo resolvemos el asunto con la teoría del Big Bang. Que sí hubo Big Bang, que sí no hubo Big Bang, de todas formas sabemos Big Bang y de todas formas es la misma historia. Entonces esto es bien complicado, pero ¿qué pasa? Que si encontraran el origen, señores, la ciencia se acaba, ya deja de ser ciencia, igual que si tuviera una respuesta para el final. Entonces eso es dominio de la religión y eso es una diferencia que la gente no ve y que es probablemente la más importante entre ciencia y religión. Entre ciencia y religión. Déjenme, para que entiendan más de una manera gráfica, imagínense ustedes que están frente a un río. ¿Por qué se oye tanto? Están frente a un río y ustedes están mirando el agua correr, solamente enfocados en el agua. Si sus ojos fueran una linterna, imagínense que la luz, hay un halo de luz, una cosa redonda así, el área de donde está enfocado sus ojos, que alumbra una parte del río que se ve perfectamente como las aguas corren. Y usted lo que está viendo es agua moviéndose, correr. Ese es el mundo de la ciencia. Puede ser que ese volumen, ese espacio en el que usted está enfocado, lo conozca a plenitud o lo conozca bien profundamente, porque está enfocado en eso nada más, y toda su realidad se reduce al área en que enfocan sus ojos, que va a ser agua corriendo. Pero usted nunca va a saber que eso es un río, nunca va a saber de las orillas y mucho menos de usted mismo, que es el que está mirando todo eso. ¿Entienden? Eso es lo que pasa. Y cuando llega la mecánica cuántica dice, un momento, además de ese espacio que cubre la vista, de agua que corre, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también la parte del sujeto que está mirando esa agua, porque el sujeto define esa realidad. Y ahí es donde la física colapsa, como la función de onda, y no entiende, dice, pero que la realidad siempre ha sido el mundo externo, que es ese pedazo de agua, ese volumen de agua que usted enfoca y que no puede ver fuera de esa área. Pero meterle el observador ahí, y de una manera que no es el observador pasivo ni siquiera de la teoría de Einstein de la relatividad, sino un sujeto medidor activo que influye en la realidad misma. Ya eso como se va a los marcos de la física, y ahí es donde la física empieza a colapsar hacia mediados del siglo pasado, que esta teoría cuántica surgió a finales de los 20, de la década del 20. Pero bueno, se reconoce una crisis de la física teórica a partir de los 50. Ya saben, es mediados del siglo pasado. Entonces, y ahí se queda la cosa. Ahora vayan a la religión. La religión le va a dar un panorama mucho más amplio. Con la religión ustedes van a ver el panorama completo.
porque van a ver el hombre mirando el río, o sea, mirando el agua, y le van a decir que no es el agua, que es un río con orillas, con plata por alrededor, y un hombre mirando eso, el cuadro completo. Claro, ese cuadro completo no va a tener la capacidad de enfocar los detalles y de conocer a profundidad los detalles, como lo puede hacer la ciencia, dada su visión parcial, ¿ok? Que nunca podría ser aquella que englobe, que esté mirando al propio tiempo al sujeto dentro del panorama ese, incluso como creador hasta cierto punto, ¿verdad? Nunca podría ser así, porque eso se iría de los marcos de lo científico. Y los científicos eso lo ven como algo malo, porque claro, su mente está diseñada para que vean solamente el foco, y lo que van a ver es un pedazo de agua correr, y no van a ver más nada que eso. Y si usted le quita ese posicionamiento epistemológico, que es lo que es en definitiva, la epistemología explica a la ciencia, lo que la ciencia no entiende, ella se lo explica, porque la explica ella misma. Esa es la importancia de la epistemología. Pues usted no va a poder renunciar nunca a ese posicionamiento epistemológico, porque ya no sería científico lo que está haciendo. No sé si le transmití la idea, ¿ok? Entonces los dejo por aquí. Eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Por eso es que la religión es la que va a tener la explicación para los inicios, el génesis, el origen, el verdadero origen, o el origen el que hay. Eso es lo que se llama origen. La ciencia no puede explicar eso, porque ella no tiene que ver con ese término, con esas cosas de origen, ¿verdad? Su esquema, su esquema epistemológico es el de la transformación, ¿verdad? Por eso la evolución encaja también con ellos, con los científicos. Es un dogma. Fíjense que todos los científicos, sean del área que sea, todo el mundo acepta la evolución, porque es como si le viene como anillo al dedo. Es una cosa que es familiar, que de otra manera no pueden concebir el desarrollo de la vida y las especies y el hombre y todas esas cosas. Eso le viene como anillo al dedo porque es el esquema epistemológico de la transformación o evolución, que viene siendo una forma un poquito más específica de transformación. Y esa forma es opuesta a la creación. ¿Cuál es la creación? La de la religión. Y la creación es la que de verdad te puede explicar a ti el tema del origen, o por lo menos la única explicación que tenemos, y del final. Cosa que no puede hacer la teoría evolutiva. Por eso es que constantemente está el tema y apareciendo el tema de los eslabones perdidos. Porque ese eslabón perdido, por ejemplo, si lo encuentran, sería la explicación del hombre. Si encuentran el salto de lo biológico, de la vida a la vida inteligente, eso sería otro. Ese tipo de cosas no lo puede hacer. La teoría evolutiva es impotente para todo eso. Y siempre vamos a estar pendientes del eslabón perdido, ese que no va a llegar nunca. Nunca va a aparecer. ¿Por qué? Pues la propia naturaleza del pensamiento científico. Si eso fuera posible, dejaría de ser ciencia. Se los voy a dejar aquí. Piensen en eso, porque esa diferencia no la van a encontrar en ningún libro, en ningún lugar, como siempre, únicamente en este canal. ¿Ok? Nos vemos. El que no está suscrito, que se suscriba. Aquí se dicen cosas, como usted puede ver, que no se dicen en ningún otro canal, ¿verdad? Y bueno, el que no me conoce, soy Alexis Jardines. Yo nunca me presento, pero yo soy ex profesor titular de la Universidad de La Habana. He sido profesor universitario aquí en varias universidades, aquí en Miami, ¿verdad? También en Puerto Rico, en fin. Pero eso no es lo más importante. El asunto es que nada, que si no están suscritos, pues suscríbase al canal. Pueden dejar un like por ahí abajo, como siempre. Y que otra cosa, que siempre se me olvida algo, compartan el vídeo. Bueno, muchas gracias por ver, y nos vemos en otra aventura.